Muy buenas noches. Mi nombre es Marilu Osorio y les doy la bienvenida al Salón Rosa María Britton con el conversatorio Literatura LGBT. Mencionarles también que tanto la cámara como el micrófono y el chat se encuentran desactivados. De realizarse una ronda de preguntas y respuestas, dicha opción sería habilitada por nuestro técnico. El icono estará en la parte inferior de su pantalla. Esta actividad está siendo transmitida simultáneamente en el canal de YouTube de la Cámara Panameña del Libro. Sin más, cedo la palabra al moderador. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Hola, bueno, aquí Abraham de Grupo de Lectores Panamá. Estoy acompañado de Ahmed y de Daniel. Preséntense, chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Daniel de Grupo de Lectores de Panamá y también de Mr. Reader. Hola, hola, yo soy Ahmed de Atrapando Libros PTY, espero que estén bien. Okay, el tema de hoy, como ya lo dijo la chica que nos introdujo, es la literatura LGBT o literatura gay, como lo más popularmente se conoce. Toda la pantalla. Okay. Bueno, yo creo que mientras vamos poniendo ahí lo que vamos a presentar, yo creo que podemos ir de repente hablando sobre lo que vamos a ver, ¿no? Dale, Abraham, tú con calma. Podemos ir hablando, ¿no? Porque a Por veces supuesto. pensamos este tema de la literatura LGBT como que cómo se come, ¿no? Si es algún género que hay que leer, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la literatura LGBT? Entonces, lo que nosotros le vamos a dar aquí pues es un poquito de historia, de que sepan que la literatura LGBT no es una cosa de ahora, sino que viene desde hace mucho, mucho rato, mucho, mucho tiempo, y simplemente que ahora pues estamos en otro momento, estamos en otra época donde hay un poquito, podemos decirlo así, de visibilidad, y empieza a emerger toda esta gana de contar historias y de contar nuestras historias, las historias de la gente de la comunidad, las historias de las personas que han sufrido a lo largo de los años algún tipo de represión o se han sentido metidos dentro de sí mismos sin poder expresarse. Entonces yo creo que estamos en un momento oportuno para conocer, ¿no? Para conocer e introducirnos a esto, porque a veces pareciera que es un tema solamente de la gente de la comunidad, pero yo creo que en el tema literario pasa como todo, ¿no? Yo no conocía lo que pasaba en la época victoriana, pero voy a leer pues libros que están en esa época para conocer algo más. Yo no conocía qué estaba pasando en 1920 y voy y busco algún libro. Y pasa lo mismo. La comunidad y la lucha de la comunidad ha sido tan grande durante toda la vida que hablar de su literatura abarca muchas cosas, ¿no? Abarca mucho. Yo no sé qué te parece a ti, Daniel, todo este tema de... Es justamente como tú dices, Ahmed. Eh, Siempre la gente va a asociar a que últimamente se están trayendo este tipo de historias, este tipo de libros, pero no, estas historias ya estaban desde tiempos remotos, solamente que no tenía tanta visibilidad como tiene ahora. El mundo ha evolucionado de una manera muy drástica y muy buena. Aún le falta mucho todavía para llegar a ser el mundo ideal que todos quisiéramos tener, pero todas estas historias ya estaban, todas estas historias, todas estas voces, estos personajes
y ya estaban desde Grecia antigua, desde muchísimo antes de que descubrieran el continente americano. Entonces es súper bueno tener esa visibilidad para decir aquí estamos presentes, esto no es nada nuevo, esto es algo que vino desde tanto atrás y de que ahora podemos explorar, podemos leer, podemos ver todas esas historias y relacionarlos con nuestro presente. Así que yo pienso que es súper importante todo lo que vamos a conversar en la noche de hoy, que si bien va a ser un pequeño extracto de lo que en verdad le podríamos comentar a ustedes, hay un mundo de historias. En el mundo, todo el mundo tiene su historia y asimismo el colectivo LGBT+. Correcto. Yo nada más quiero acotar ahí que sería muy interesante que la gente en el chat, la gente aquí, nos comente, ¿no? ¿Qué acercamiento han tenido con la literatura LGBT o si tienen algún libro referente o algo? Porque el chiste de esto, y ustedes ya lo saben, que cuando hay conversatorios literarios, es que ustedes tengan pluma, papel, celular, algo de apuntar, porque lo que van a llover son recomendaciones y referencias. Y es importante anotar para luego buscar. Entonces, exhorto a todos los que están aquí que si han tenido comentarios, también es importante también. Alguien que de repente no sabe nada y quiere hacer alguna pregunta, también lo invitamos a que coloquen acá en sus preguntas y respuestas. O sus propias historias, Ahmed, también. Sus propias historias, porque toda historia es válida. Perfecto, eso sería también excelente. Así que ya saben, el chat está abierto, vamos a tratar de ir barajeando esto con, con lo que vamos aquí a hablar, porque es bastante cosa lo que tenemos que decir. Entonces, ¿ya? ¿O Yo sí? creo que ya, ¿se ve? Sí. Sí, dale. Ok, bueno chicos, disculpen los problemas técnicos, usted sabe que a veces pasa. Pero sí, el día de hoy le vamos a hablar de la literatura LGBT. Como Ahmed nos dijo, esto no es algo nuevo, esto es algo que ya tiene bases históricas, así que vamos a empezar. Estos son algunos de los temas que vamos a tocar el día de hoy, como qué es la literatura queer o gay o LGBT, como lo quieran llamar, los datos históricos, cómo pasamos a la literatura LGBT contemporánea, que es la que conocemos hoy en día, y a lo último vamos a tener un espacio para recomendaciones que nosotros tres hemos como juntado de diferentes tipos de gustos para ustedes. Así que empecemos aquí. ¿Qué es la literatura LGBT? Aquí sí le puse el texto para que la gente pudiese leer, pero básicamente aquí dice que es un término genérico que alude a las obras literarias escritas por un autor que, con independencia de su orientación sexual, refleje literariamente el modo de vida de las personas homosexuales. También se puede decir que comprende, es básicamente, o comprende aquellas obras cuyo contenido tiene cierta importancia a la homosexualidad, ya sea masculina o femenina. Así que es básicamente eso. Si nos vamos a los datos históricos, aquí es donde se empieza lo bueno. Vamos a ver, nos vamos a la antigua Grecia. Básicamente, en la antigua Grecia se vieron demasiadas obras o se vieron demasiados momentos de la historia. Por ejemplo, aunque Homero no retrató la relación entre los héroes Aquiles y Patroclo como explícitamente homosexual en la Ilíada, autores sucesores sí lo hicieron. Por ejemplo, antes de iniciar su viaje, Aquiles llora ante su madre Tetis, si mal no recuerdo, porque el cadáver de Patroclo se iba a descomponer y para que el cuerpo se volviera incorruptible o nada le pasara, la madre de Aquiles lo baña con ambrosia, que era como un néctar curativo en la antigua Grecia. Y básicamente lo que diríamos en la actualidad, relleno cubrió el cuerpo con un tipo de resina para que se mantuviera intacto por dentro y nada lo dañara. Inclusive en la Ilíada, en el canto 16º, si mal no recuerdo, 16º, uno de ellos le pidió a los dioses que erradicaran a todos los seres humanos del mundo excepto ellos dos, para que ellos dos pudiesen estar juntos. Así que es algo que se ha visto desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Casualmente una de las primeras novelas en la historia del mundo, que se llama El Satiricón, que también es de origen griego, versa sobre la homosexualidad y el homoerotismo, siendo una novela satírica y paródica. Además es el primer antecedente conocido de la novela picaresca, por decirlo de una manera,
En ella los personajes Encolpo y Asílito, es que los nombres griegos son un poquito difíciles, están rivalizando por el amor de Gitón. Poco menos de un siglo después, el escritor griego Luciano de Samosata escribió Historia Verdadera, el primer ejemplo conocido de ciencia ficción conservado y también el primer ejemplo de la homosexualidad masculina en la ciencia ficción. Así que si nos podemos a ver, esto no es algo que salió ahora, esto es algo que tiene bases históricas de hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así que vamos aquí. Creo que las siguientes diapositivas son algunos ejemplos bastante conocidos. Por ejemplo, aquí está Apolo y Jacinto. En la mitología griega hay muchísimas historias, referencias, pero creo que la más famosa vendría siendo Apolo y Jacinto. Según la mitología griega, el primer hombre en desear disfrutar de los placeres carnales masculinos y por consiguiente el que introdujo el homoerotismo entre los mortales fue el poeta Tamiris, quien sufrió la desdicha de enamorarse del mismo hombre que amaba a Apolo, Jacinto. El dios Apolo, para ganar al amado, le dijo maliciosamente a las musas, diosas también, que el poeta había jactado de poder superarlas en el canto. Esta respondiendo al rumor, a la acusación, lo dejaron sin vista, sin voz, ni memoria. Así que lo castigaron. Aún así, al final Apolo no se queda con Jacinto porque el viento del oeste también se enamoró de aquel joven y sentía terribles celos. Así que cierto día el dios estaba jugando con Jacinto con un disco y el dios del viento del oeste controla el viento para que este disco golpea a Jacinto en la cabeza y muere. Y Apolo, al sentirse desdichado en ese momento para conservar un poco de su amado, crea a base de, si mal no recuerdo, de la sangre de él, la flor que nosotros conocemos como el jacinto. Así que esto era la mitología griega. Ya hablamos de Patroclo y Aquiles, que saben eran hermanos de armas, han tenido muchísimas representaciones en las novelas de LGBT contemporáneas. Inclusive más adelante vamos a hablar de una recomendación que ellos dos son los protagonistas. Así que sigamos con el siguiente. Aquí está Safo de Mitilene. Safo era básicamente una poeta de la antigua Grecia y una de las pocas poetas que abiertamente escribía poesía sobre su amor y su atracción hacia otras mujeres. Se hablaba mucho sobre las historias de ella, de su casa, donde muchas mujeres hermosas corrían libremente, eran amantes de ella, era amante de las artes, de las mujeres obviamente. Se han creado poesías, pinturas como las que ven en pantalla, y posiblemente ha sido una de las expositoras del lesbianismo más prominentes en la antigua Grecia. Aquí los dejo con la mitología azteca. Así que me parece que Ahmed o... Yo sé, no sé si estás moviendo las diapositivas. Mira para Sí. ver. Sí. Es que acá comentaron que no se ven tan bien. ¿En serio? Sí, no, dice. Sí. Sí, no En se la ve. página se quedó en la primera, en la portada. O sea, habrá sido un problema. Déjenme empezar a... Dale, mientras yo hablo. Mi pasatiempo. Ok. Bueno, más que todo, ustedes saben que a veces también estamos como ajenos a todo este tema de qué pasa en Latinoamérica, ¿no? Eh, con, con esto de qué pasaba en estas, con los aborígenes, cómo veían la homosexualidad. Entonces, lo menos en el caso de los aztecas, ellos tenían una deidad que se llamaba Xochipilli, y perdón si lo menciono mal, sorry, que pues se mencionaba que era el dios del amor, los juegos, la belleza, las flores, el maíz, el placer y de la ebriedad sagrada. A su vez es el dios de los homosexuales, o sea, se tipificaba de esa forma. Entonces, como lo vamos viendo ya desde nuestros cimientos, porque si vemos pues acá en Latinoamérica, nosotros partimos de toda esa plataforma. De igual forma, ellos tenían otras deidades, que es la que les voy a mencionar, es la tercera imagen que ven, que tiene bastantes colores.
ese era Chin y era el dios maya de la homosexualidad. Él inspiró a algunas familias nobles a conseguirles amantes hombres a sus hijos, creando relaciones legales similares al matrimonio. Recuerden algo, y eso siempre hay que tenerlo contextualizado. No podemos pensar que alguien de esa época pensaba como el 2020. Eso es algo que mucha gente a veces como que le cuesta, ¿no? Ponerse en contexto. Y eran pueblos aborígenes que obviamente originarios, como la verdad se les denomine, dependiendo de... tenían tradiciones que eran de esa forma, por lo menos aquí en Panamá también. Los grupos originarios tienen otra concepción de la homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad y cómo la manejan? Entonces los dejo con Daniel. Ok, vamos a pasar entonces al lejano oriente. Nos vamos a ir entonces a la mitología china. Ok, hay que recordar, tal como dijo Ahmed, que quizás nosotros no estamos conceptualizando que en otras épocas, en otras culturas, eh, la homosexualidad se daba de una manera prácticamente natural en muchas de ellas. En este caso, la China. Por lo menos se han registrado o se han encontrado registros históricos de antigüedad en Asia, en donde la homosexualidad era retratada desde las primeras civilizaciones mesopotámicas, desde la India, desde China, Japón, todas esas culturas han conceptualizado y han eh, de una manera alguna escrito sobre cuáles eran los ritos o las costumbres que se daba en esa época. Entonces, va a llegar un momento en donde, por ejemplo, habían varias facciones. Por ejemplo, la homosexualidad era penada en el Imperio Asirio, sin embargo, tenía una alta aceptación en la antigua Grecia, una alta aceptación en China, en la dinastía Han y en el Japón medieval. Entonces, con este punto, lo que les estoy tratando es que hay que abrir eh, la mente y delucidar que todas estas culturas, de una u otra forma, siempre estuvo presente la homosexualidad y estuvo retratada. Por ejemplo, eh, en la religión tradicional china hay un dios que se llama Wu Tianbao. Ese Wu Tianbao es llamado, por así decirlo, el dios conejo. Entonces, los hombres que iban a retratar, a pedirle favores o a rezarle a este dios, en las provincias de Fujian rezaban bastante cuando se habían enamorado de un hombre o de un joven y querían ganar su amor. Entonces, básicamente ofrecían regalos, rezos, obsequios a tal Dios con tal de que les cumpliera esa facilidad de poder entonces conseguir a su amado. Entonces vemos que no solamente en Occidente hay esas pruebas, no solamente en Grecia, no solamente en América, como dijo Ahmed, sino que en el Antiguo Oriente también se daba, también se daba. Entonces hay que tener la mente muy presente en eso. Ok, vamos entonces a hablar un poquito sobre nuestra actualidad, ¿verdad? Sí, ya hablamos de esta, vamos un poquito Sí, ya. con la literatura contemporánea. Aquí como lo dice la diapositiva, encontrar fácilmente ejemplos de protagonistas que forman parte de la comunidad LGBT al interno del basicismo del mundo de la literatura es algo verdaderamente complejo. No obstante la situación sea diversa respecto al siglo pasado, todavía no ha sido creado o creada un superheroína o algo que sepa volar al mismo tiempo o tenga una relación con una mujer, o un mago que además de valer millones y agitar la varita como pocos saben hacerlo, su novio sea su mejor amigo, cosas como esa. Básicamente aquí ya tocamos el tema de lo que la importancia que es la visibilidad en la literatura contemporánea y por qué es importante que hayan personajes LGBT dentro de los libros en la actualidad. Y aquí la siguiente pregunta, ¿es la visibilidad importante? Yo acabo de dar mi punto de vista de por qué es importante. ¿Qué piensan ustedes, chicos?
Por supuesto que es importante la visibilidad, pero también es importante no caer en las etiquetas, porque las etiquetas son lo que hacen daño y es lo que nos encasilla en que somos algo aparte, cuando no es así, ¿ok? Lo que nosotros estamos buscando o queremos es que todo se normalice, porque es normal, que, que no simplemente haya una connotación negativa o que te encasillen en un rol porque eres un humano como cualquier otra persona. Entonces, siento que para mí eso es lo primordial, que no debe haber etiquetas y que la visibilidad sea nuestra carta de presentación. Totalmente de acuerdo con lo que dicen. La importancia de la visibilidad no es solamente dar a conocer las historias, sino que pasa, recuerden que uno nace, crece, se reproduce y muere, entre comillas, lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, es importante la visibilidad porque la gente que amamos los libros, y creo que aquí todos los que estamos conectados, eso es como un hilo que nos va uniendo, ¿no? Pues ¿cuántos no desean tener su Mr. Darcy? ¿Cuántas no quieren ser Elizabeth Bennet? Hay muchas referencias para la heteronormatividad, que es el término que se utiliza para muchas cosas, pero para la comunidad es poco tener referentes. Entonces, yo creo que lo importante de esto es que yo me pueda sentir identificado con un personaje de una novela, con un personaje de un cuento, pero en su plenitud, no simplemente que yo quiera que Mr. Darcy se haya casado con Bingham, no me acuerdo bien cómo es que se pronuncia el apellido del riquitillo este, pero Bingley. Bingley, y es importante eso, el tema de la visibilidad es importante para que yo me sienta, otras personas se sientan identificadas dentro de los libros. Y algo importante es que la visibilidad debe ser completa, no debe ser restringida, porque a veces creemos que la visibilidad debe ser, ok, si yo conozco esto, solamente hasta ahí. No puede venir alguien a contar su historia desde otra perspectiva. Entonces ahí ya deja de cumplirse lo que es visibilidad. Entonces ya no cumple, como le estaba diciendo. Entonces yo creo que lo importante de la visibilidad es que existan esos referentes donde yo me sienta identificado y que tampoco tenga algún tipo de restricción al yo contar mi historia. Justamente eso, Ahmed, algo que acabas de decir súper importante. La gente de nuestro colectivo quiere sentirse identificada con las historias y quiere sentirse identificada no como el personaje de atrás, detrás del telón, ni el personaje terciario en el secundario, no, porque en nuestra vida diaria no es así, es nuestra realidad. Entonces, es muy importante ese término y por eso es que estamos haciendo una muy buena acotación en lo que es la visibilidad, porque no estamos escondidos, somos personas normales que tenemos nuestras historias y por consiguiente queremos ser escuchados también, pero no relegados a una parte de atrás. Exacto, chicos. Por eso realmente quise poner esa pregunta en grande de si la visibilidad era lo importante. Fue algo que me pregunté mientras estaba organizando con ustedes el conversatorio, pero realmente también uno de los puntos es que nosotros ya somos una generación existente y vienen generaciones futuras. Y en esas generaciones futuras vendrán miembros de la colectiva LGBT. Y lo importante de la visibilidad es que ellos no se sientan solos, de que ellos no se sientan que no son los únicos con los problemas o los pensamientos que están teniendo. Sí, que hay algún tipo de guía para ellos, que un niño esté leyendo un joven esté leyendo su libro favorito y que se tope con un personaje que piensa de la misma manera, que le gusta lo mismo que él y diga, oh, me parezco a él. Eso es algo importante en mi punto de vista sobre la visibilidad y más en la comunidad LGBT. Exacto. Aquí ya empezamos con el área de recomendaciones. Vamos a hablar un poquito de las recomendaciones y ya lo último pasamos a las preguntas, que por lo que veo hay bastantitas. Sí, eso es lo que estoy viendo también, hay bastante. Y muy bien, los felicito. Recordarle a la gente, es momento de buscar su pluma, papel, celular, tablet, lo que sea, que vayan anotando los que no han leído, los que quieren leer, lo que les llama la atención de lo que le vamos a decir, pueden anotarlo y buscarlo, eso es excelente. Y si tienen alguna recomendación más,
pueden ponerla en el chat. Exacto. Si tienen más Preparen su recomendaciones. Goodreads para buscar todos estos libros que les vamos a comentar. Okay, así que empecemos por la primera diapositiva. Realmente es una de mis favoritas porque son 3 libros que me gustan muchísimo y más el número 1. Es uno de mis libros favoritos, se llama Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, del autor Benjamin Alire Sáenz. Este libro, si mal no recuerdo, está ubicado en los 90, si mal no recuerdo, en Nuevo México. Conocemos a los protagonistas, a Dante y Aristóteles, me encantan los nombres. Un día se conocen en la piscina, en una piscina pública en Nuevo México, y desarrollan una amistad a lo largo del libro. A lo largo del libro, uno de los protagonistas empieza a tener dudas sobre su sexualidad y se la comenta, obviamente, a la persona más cercana en su momento, que era uno de ellos. ¿Qué puedo decir de este libro además de lo que acabo de decir? La prosa de Benjamín Alire Sáenz es prácticamente poética en este libro en algunas partes. Nos damos cuenta de que a veces las historias no son tan bonitas como pensábamos. Cada uno de ellos tenía problemas personales, batallas internas, inclusive problemas familiares, y Benjamín Alire Sáenz nos muestra en este libro la importancia de tener un punto de apoyo. El libro lo recomiendo muy bien. El tema de la homosexualidad no es el tema principal del libro, no lo es simplemente algo que se añadió al libro, que tiene importancia, pero no es lo único de lo que se habla. Conocemos a los personajes de manera personal, conocemos su pasado, su presente, las cosas que lo afectaron, inclusive en el libro pasan sucesos que les cambian la vida a cada uno, inclusive accidentes, y gracias a esos sucesos ellos dos se vuelven más y más cercanos hasta el punto final que ya se puede imaginar qué es lo que pasa. Así Exacto. que... No cuentes más porque después tiras un spoiler por ahí, y lo maravilloso de este libro es que, así mismo como dice el título, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Cada persona que lee este libro tiene que ir descubriendo poco a poco todas esas capas que el autor metió en este libro, porque va a hacer que tu autodescubrimiento, y que cuando termines este libro digas, oh, wow, este libro pasó por mí. Y es tan bueno que fue muy aclamado por la crítica y por BookTube en tiempos que salió, en el 2000, no me acuerdo ahorita mismo, pero fue bastante aclamado. Así que, primera recomendación, anótenlo por ahí: Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Cierto, cierto. El segundo libro que vemos aquí se llama El fuego en el que ardo. Es del autor Mike Lightwood, si mal no recuerdo, él es español. El libro lo leí hace años cuando ya salió. Lo tuve que comprar en digital porque aquí en Panamá no lo traían. Pero Mike Lightwood es un escritor de libros juveniles, traductor literario, activista, inclusive tiene un canal de YouTube, lo pueden seguir, me gustan mucho sus videos, que se dio a conocer casualmente por esta novela, por El fuego en el que ardo. Es una novela bastante cruda, como lo dice básicamente su descripción en todas las páginas. Toca la vida de uno de los protagonistas. De este libro sí no puedo hablar mucho porque realmente si digo algo va a haber mucho spoiler, pero es básicamente lo que representa lo que muchas personas en la comunidad LGBT a lo largo del mundo sufren en su momento de salir del closet, como se dice. No es una historia muy bonita al principio, es bastante real, bastante cruda. El mismo título lo dice, El fuego en el que ardo. Pero es una historia que te muestra el trabajo psicológico y emocional que toma el aceptarte a ti mismo tal y como eres y llegar a amarte hasta el punto de que te consideres un ser básicamente perfecto para ti mismo. Pero es una novela que se lo recomiendo. No es una novela única, tiene una segunda parte y una tercera, si mal no recuerdo. Ya están disponibles a la venta. Se las recomiendo. El segundo libro se llama El hielo de mis venas y el tercero se llama Las llamas del incendio. Son libros muy hermosos, muy recomendados, y por eso no paro de recomendárselos. El tercer libro se lo voy a dejar a Daniel, porque el tercer libro recientemente fue una lectura reciente de un grupo de lectura al que ambos pertenecíamos, y él le gustó el libro, él tuvo que debatir, él dirigió algunos de los debates en ese grupo, así que los dejo con Daniel. Sí. Este libro fue un boom el año pasado y este año.
rojo, blanco y sangre azul. ¿Qué pasaría si el hijo medio latino de la primera presidenta de Estados Unidos se enamora de un príncipe británico heredero? Ya con esta premisa ya tenemos todo lo que va a pasar en este libro. Este libro está lleno de aventura, de amor, de comedia, de sufrimiento, un poco de decisiones y de vida madura. En verdad tienen que leer este libro. No les puedo decir mucho más porque si no me voy a explayar muchísimo y se me van a salir todos los spoilers, pero este libro ha sido un boom durante este año, por lo menos aquí en Panamá, en los grupos de lectura que he visto, varios lo han leído y los han reseñado bastante bien. Es un libro hermoso, es un libro cómico, es un libro que te hace reflexionar muchas decisiones que tú como lector harías en caso de que estuvieses en la posición de los personajes, pero en verdad no tengo más palabras para decir que lean este libro y después me echan un cuento porque lo van a disfrutar enormemente. Realmente que sí, así que déjenme bajar aquí para que podamos seguir viendo las recomendaciones. Aquí, esto, como pueden ver, es solamente una recomendación en general de 3 novelas gráficas. Las novelas gráficas de Heartstopper, de la autora inglesa Alice Oseman. En estos momentos estas novelas han tomado por sorpresa a todas las comunidades lectoras, ya sea BookTube, Bookstagram, el BookTwitter, todos aman estas novelas gráficas. Es la historia clásica del chico tranquilo, pacífico, que se enamora del chico popular de la escuela, pero tocado de una manera totalmente sensible, única y hermosa. Es totalmente recomendable. Recientemente me parece que Planeta tradujo el primer tomo, que es el número 4, y ya está a la venta. No sé si estará a la venta en la feria, no me he puesto a ver, pero sí, se la súper recomiendo. Es una historia bastante sencilla de leer, bastante rápida y bastante hermosa. Y es un plus, los dibujos son hermosos, así que Sí. échenle cuidado. La siguiente recomendación, Ahmed, ¿nos quieres hablar un poquito de Llámame por tu nombre, que me imagino que ya la has leído? Sí, claro que sí, rapidísimo. Llámame por tu nombre es un libro ambientado, nos lleva a Italia en un verano donde un chico de 17 años nos muestra su primer amor, pero ese primer amor de los 17 años, con pasión, con fervor. Y Andrea Simán hace una prosa demasiado poética, parece poesía leer todo. Y imagínense también leer desde la cabeza de un chico de 17 años. Entonces se mezclan esas dos cosas que son fabulosas. El libro es bellísimo, la historia es bellísima y algo que les voy a decir, lean el libro y el final les va a dejar definitivamente enamorados, enamorados. Se los recomiendo y ese libro está en Panamá, así que lo pueden conseguir fácilmente en las librerías. Exacto. La siguiente novela se la voy a dejar a Daniel porque fue una novela que yo empecé a leer y yo le comenté a él sobre esa novela y 2 días después él ya estaba terminando el libro antes que yo. Y Yo le los doy las chats, gracias. definitivamente sí. Yo le doy las gracias a Abraham por haberme recomendado La canción del lobo y más que todo de haberme recomendado a este autor, T.J. Klune, escritor, disculpen, este escritor LGBT nos presenta una historia de romance paranormal súper interesante, pero el punto que hace maravilloso este libro no simplemente es lo paranormal, sino todas las emociones que te transmite este libro. Este libro me dejó a mí en vela toda la noche leyéndolo. Yo me acuerdo que yo me tuve que obligar a dejar mi libro en la mesita porque ya eran como las 4 de la mañana y a las 4:05 estaba yo prendiendo nuevamente la luz de mi cuarto para seguirlo leyendo porque es bastante adictivo. Está aquí en Panamá también. Eh, es, es una saga que próximamente va a salir el segundo libro en español porque los otros están en inglés. Y estoy ansioso de leerme el segundo libro y no tengo palabras o sea, se me cortan las palabras por darle las gracias a Abraham por haberme recomendado este libro. Eh, si ven que estoy tan emocionado con este libro es porque en verdad es súper bueno. Hay hombres lobos, hay amor, hay magos, Vayan a Hay de leerlo. todo, hay de Hay de todo en todo. este libro.
La más reciente lectura que yo tuve dentro de la comunidad LGBT fue Bloom, una novela gráfica del autor Kevin Panetta y la ilustradora Savannah Ganeshu, creo que se pronuncia así. Nos cuenta la historia de un chico y otro chico, obviamente. Pero uno de ellos, su familia tiene una panadería, son de origen griego, y el otro chico empieza a trabajar con ellos. No me acuerdo los nombres, ustedes disculpen, pero empieza a trabajar con ellos durante el verano y poco a poco van enamorándose uno del otro. El arte de esta novela es algo increíble. La ilustradora, la Savannah Ganshu, se manejó solamente con una paleta de colores turquesa. Así como ustedes ven la portada, todo el arte es de esos colores, es algo hermoso, la historia es bastante rápida de leer, una historia bastante hermosa, y un plus es que al final del libro hay recetas de los panes y de los dulces que se ven durante la novela gráfica. Es algo total, es una novela que yo recomiendo bastante para cuando estás iniciando en la literatura LGBT. Es bastante rápida de leer y bastante hermosa. Y aquí pasamos al tercer slide. Aquí, ¿nos quieres hablar un poquito de la chica danesa? ¿Lo has leído? Sí, yo creo que es poco lo que podemos decir eso después de la gran película que hizo Eddie Redmayne. El libro básicamente es la misma historia, es la historia de la primera documentación, conste, no es la primera cambio de sexo o la primera demostración que se hace, sino que es la primera que se documenta. Eso es importante porque a veces la gente confunde un poco. Y el libro básicamente relata prácticamente lo mismo que vimos dentro de la película, una pintora con su esposo que tiene pues, son artistas ambos, tienen algún tipo de acercamiento él a prendas femeninas y bueno, descubran el final en el libro que es amazing. Igual, pueden leer el libro, pueden ver la película, simplemente son bellísimos. Okay. La segunda recomendación aquí es con Amor Simon. Puse la portada de la película porque me imagino que hay personas que han visto la película pero no sabían que es una adaptación cinematográfica de un libro de la autora Becky Albertalli. Es un libro hermoso. Habla de Simon, un chico común y corriente, una estabilidad emocional muy buena, una buena amistad con sus seres allegados, su familia es casi perfecta, a su hermana le gusta cocinar, pero él tiene su secreto, que él es gay. Empieza a intercambiar correos mediante la plataforma de la escuela con otro chico o chica, realmente no se sabe, se los voy a dejar. Pero el otro chico, su seudónimo era Blue. A lo largo del libro él intercambia correos electrónicos con este chico Blue, le cuenta secretos y se van enamorando uno del otro. Este libro yo lo pongo, siempre lo he dicho, lo pongo como un ejemplo a seguir cuando una persona de la comunidad LGBT sale del closet. La escritora escribió una escena, una escena de coming out bastante hermosa. Algo como que una de las frases que le dice la mamá a Simon en el libro, y siempre lo digo, que me hizo llorar inclusive en la película, fue cuando el protagonista ya sale del closet con sus padres. Ella le toca el hombro y le dice con un tono asertivo: está todo bien, ya puedes respirar. Eso para mí fue algo bastante hermoso, es un libro que recomiendo muchísimo. Y bueno, la tercera, la canción de Aquiles. Ahmed, ¿nos quieres hablar un poquito de ella? Hermoso. Alguien ahí puso una pregunta sobre, y contestándola para ir adelantando, sobre historia LGBT. O sea, libros de historia, que marquen historia. Mira, este libro tiene algo de ficción, pero es prácticamente sacado de los hechos realistas de la Ilíada. Esto narra sobre la autora Madeline Miller, que es una catedrática en el tema de esta época. Ella nos regala la historia precisamente de Aquiles y su compañero de armas que se llama Patroclo. Esto siempre ha existido una duda en la historia sobre si ellos tenían una relación sentimental o era una relación simplemente de armas, como lo dice. Ella aquí nos regala quizás algo ficcionado, quizás algo realista, esa historia. Y obviamente no les tengo que decir qué es lo que pasa, pero es un libro que simplemente, y la prosa y la narrativa de Madeleine Miller es hermosísima. Yo se los recomiendo.
De verdad que sí. Cuando Ahmed dice que la autora es catedrática en en este aspecto, créanme que sí, porque este no es el único libro basado en historia griega que ha sacado y es algo increíble. Las siguientes recomendaciones se las voy a dejar realmente a Ahmed porque estas fueron recomendaciones personales de él. Yo Perfecto. todavía no he tenido el placer de leer a ninguno de estos autores, así que les Yo, dejo ve- con Ahmed. yo vengo con mis recomendaciones latinoamericanas. Yo, Latinoamérica hasta el fin. Miren, este libro que les estoy mostrando, el número 13, es de un escritor costarricense que se llama Uriel Quesada. Uriel Quesada es uno de los más grandes escritores de Costa Rica y él fue uno de los primeros que escribe en este país sobre temática LGBT y este libro es el que abre eso. Entonces, eso nos da a entender que en Latinoamérica desde hace mucho rato ya se escribe esto. Y aquí está este libro que se llama Mar Caníbal. Sé que lo pueden conseguir porque lo venden en Costa Rica. Es una edición que quizás puede que venga a Panamá, quizás no, ustedes saben, pero creo que los libros de esta editorial vienen a Panamá. Otro libro que yo les quiero recomendar es este que se llama Un beso de Dick de Fernando Molano. Fernando Molano es un escritor colombiano que escribe libros LGBT desde hace, y uno, mira, uno a veces no se entera de esas cosas. ¿De qué va Un beso de Dick? Un beso de Dick va sobre un chico que es popular, quiere ser cineasta y todo esto, pero él está enamorado de su compañero de clases. ¿Y qué pasa? Ellos pertenecen a un grupo de fútbol y obviamente el libro choca con todo lo que pasa en una escuela, en la juventud, y que uno sea gay y el otro sea dudoso de su sexualidad. Entonces, este libro prácticamente engloba todo eso en un Bogotá de los tiempos militares, donde el régimen militar estaba mucho más fuerte. Entonces, imagínense toda esa catástrofe combinado con la experimentación sexual de estos chicos. Definitivamente es un escrito demasiado bueno. Otro de los autores que yo les quiero recomendar es Pablo Simonetti. Pablo Simonetti es un escritor chileno que escribe también libros de temática LGBT y también tiene libros de no temática, pero en especial este que se llama eh, La soberbia juventud. Y en este libro él nos cuenta sobre un chico opulento, un chico de clase alta que vive en una familia conservadora. Y este chico, obviamente, al vivir bajo una familia conservadora, tiene que guardar ciertas conductas. Entonces, él descubre su sexualidad, siempre ha tenido dudas de esto, pero la familia se empieza a pelear por una herencia y entonces allí empieza a florecer en él todo este tema de cuestionarse su sexualidad. La verdad que estos tres escritores son de Latinoamérica y son fabulosos, tienen muchos más libros, así que los pueden descubrir. Solamente le doy los nombres para que lo vayan buscando. Entonces sí puedes ir bajando para las otras. Y aquí voy a empezar por este que es uno de los clásicos de la literatura LGBT, que es Orlando de Virginia Woolf. Muchos hemos escuchado de Virginia Woolf. Orlando es una historia fabulosa donde un hombre aristócrata, adinerado, con un montón de bienes, un día amanece en el cuerpo de una mujer. Y obviamente, al estar ambientado en esta época, el tipo, o bueno, ya ahora siendo una mujer, obviamente no puede tener los privilegios de un hombre. Este libro toca un montón de temas, pero dentro de todo se cuestiona lo que es la sexualidad, cómo vemos esto de hombre, mujer, cómo la sociedad lo ve, cómo uno mismo lo ve. Y los otros tres libros, señores, son libros LGBT panameños. Entonces, importante, en Panamá también se produce literatura LGBT, poca, pero se produce. El libro que ven, Historias desde el Sexilio, es de un escritor, Juan Ríos. Juan está conectado por ahí, así que ustedes pueden verlo. Juan Ríos es un escritor panameño. Él pues vive en Estados Unidos, pero él es chiricanísimo. Y hola Juan, espero que estés todavía conectado. Juan nos regala este libro, Historias desde el Exilio, cuentos, y lo más bonito de estos cuentos es que están basados en historias que Juan recabó en Panamá sobre diferentes temas de la comunidad trans,
gays, lesbianas, o sea, un montón de cuentos que son simplemente hermosos. Hombres Enlodados, que es la siguiente recomendación, es un libro que ganó el Ricardo Miró en el 2012 por uno de los grandes Javier Estanciola. Este fue uno de los primeros, no quiero inferir, pero creo que es uno de los primeros libros LGBT que se escribió en Panamá con personajes y narra la historia del barrio de JJ. Es un chico que le gustan los concursos de belleza, le gusta toda esta alegoría, pero obviamente al ser del barrio, y muchos entenderán, pues esto no tiene cabida aquí y él busca otras fronteras. Y Acepto ser tachado de Nicole J. es un libro donde la autora nos regala una historia de la vida de ella, prácticamente. Es un libro bellísimo que narra toda la trayectoria de la vida y de cómo ella se identifica sexualmente, cómo va descubriendo su sexualidad, cómo nuevamente se repite el tema de que tiene que irse de su país para asumir su sexualidad. Es un libro definitivamente muy, muy bello que yo les recomiendo porque es literatura panameña, nos podemos sentir identificados, narrativas panameñas y personajes que quizás ustedes puedan ver en el día a día. Ok, vamos aquí. Aquí les dejo una pequeña frase y con esta frase vamos a empezar las preguntas del público. Así que vamos a empezar por Victoria C. Nos dice una pregunta: ¿por qué creen que la mayoría de los libros LGBT siempre tienen finales trágicos? ¿Es una forma de inmortalizar el amor? ¿Qué piensan ustedes, chicos? Ok, que tengan finales trágicos, todos, eso no es cierto, porque muchos de los libros que hemos recomendado aquí tienen finales hermosos. Sin embargo, hay que hacer esta acotación. Es muy importante que comprendan que la vida o cuando uno está saliendo o descubriendo su sexualidad, su vida puede ser un poco controversial. Entonces, quizás por eso es que veas muchas historias así, pero de que todos tengan finales trágicos, quizás no todos. Muchos de los que te recomendamos terminan muy bien, así que vele el ojo con eso. Ahmed, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que igual, ¿no? Lo que queremos que ustedes rescaten de este conversatorio es el tema de que la literatura LGBT también es diversa en sí misma. Hay trágicos, hay no trágicos, finales felices, finales de todo. Entonces, el tema aquí es buscar y no generalizar. Porque si yo leo un libro trágico, no todos van a ser trágicos. Aquí nosotros le estamos dando una probadita pequeña de algunos, pero hay un montón y hay un sinnúmero. Entonces, el chiste es que ustedes se lleven referentes para buscar más. Ese es el meollo. Bueno, chicos, lastimosamente ya nos queda poquito tiempo, así que ¿qué parece si hacemos una segunda parte pronto con algo, en un live Me nosotros tres? parece, Nos me parece para parece. seguir con esto, así que pronto estaremos, pero ya se nos está acabando aquí el tiempo en el conversatorio en la Feria del Libro, así que aquí la frase, como decía, somos poderosos porque hemos sobrevivido en el tiempo, es una frase que es bastante asertiva a la comunidad LGBT, con toda la historia que nuestra comunidad ha tenido, así que aquí bajito abajo, y aquí les puse un perito, que gracias por escuchar. Así que chicos, muchísimas gracias por escucharnos, por estar presentes, hacer sus preguntas. Lastimosamente no podemos responderlas todas. Las tengo guardadas, así que trataré de tratar de responderlas en redes sociales. Por favor, digan sus redes sociales, chicos, para que la gente los pueda seguir. Exacto. Ok. A mí me pueden seguir en Instagram en Mr., o sea, MR, guión abajo, reader, de lector, PTY. Y yo soy Atrapando Libros PTY, me pueden seguir, igual creo que todos tenemos siempre recomendaciones por ahí, así es que para que busquen más recomendaciones pueden ir a nuestros canales. Mi página me pueden seguir en el sonido de las páginas en Instagram. También hago recomendaciones, subo fotitos todos los días o cuando puedo. Pero sí, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a Daniel, Ahmed, por estar aquí con todos nosotros y conmigo dirigiendo este maravilloso tema. Espero que todos la pasen bien, cuídense. Recuerden que todavía queda un día de feria. Estén pendientes a las actividades en las redes sociales de la Cámara Panameña del Libro para que sepan mucho más de las actividades, inclusive las páginas del Grupo de Lectores Panamá para las actividades que todavía nos faltan. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Así que hasta luego. Chao. Chao.
Bueno, y de esta manera damos por culminada la actividad, no sin antes agradecer a nuestro moderador y panelistas por el conversatorio y a ustedes por asistir. Recordarles que aún tenemos muchísimas actividades en nuestro programa cultural, el cual podrán descargar en la página www.filpanamá.org y disfrutar todo lo que la Feria Internacional del Libro tiene preparado para ustedes. Hasta luego.